Muy buenas tardes, estimados estudiantes, mis futuros colegas. Siendo hoy miércoles, tenemos nuestra clase habitual. Vamos a esperar que vayan ingresando los alumnos a nuestra sala virtual. Muy bien, entonces comenzamos con el desarrollo de nuestro tema. Habíamos comenzado el día de ayer a hablar del régimen transitorio, que es aquel en el que la máquina sufre una avería por un cortocircuito y obviamente se produce una serie de alteraciones en el funcionamiento normal, apareciendo una alta corriente que en sus componentes consta de una parte con picos elevados, que sería el periodo subtransitorio, luego también con elevadas corrientes, pero ya atenuando, viene el periodo transitorio y finalmente llega al régimen permanente.
Ya habíamos visto estas gráficas, pero vamos a recordar. Esta es la componente simétrica que nos permite percibir de qué manera los parámetros eléctricos, como la corriente básicamente, en el momento de la falla adquiere un valor sumamente elevado, que luego va atenuándose y ya en el quinto ciclo se encuentra con la componente transitoria. Y a partir de del quinto ciclo va atenuándose hasta aproximarse al punto B', donde coincidentemente con N', corresponde ya al valor el valor correspondiente a la corriente permanente. Bien, habíamos llegado hasta el punto 8,4 y el mismo se refiere a las reactancias subtransitoria y transitoria. Como hemos visto, en el momento de la falla, el devanado de excitación y los devanados amortiguadores actúan como si fueran los secundarios de un transformador, en el que el primario es el estator. Si se denominan las reactancias de estos bobinados X sub E, que sería de excitación o campo, X sub A, devanado amortiguador, y X sub P, la reactancia de reacción del inducido. El circuito eléctrico equivalente en este periodo, suponiendo una relación de transformación 1 a 1, es el que se muestra en la figura 8.3a. Esta es la figura 8.3 y esta es la que corresponde al inciso A. Entonces, aquí estamos viendo en este esquema eléctrico que tenemos las tres reactancias. La reactancia del devanado amortiguador, la reactancia de la excitación y la reactancia debido a la reacción del inducido. Entonces, en el momento que corresponde al periodo subtransitorio, entonces aparecen estas tres reactancias. Además de la reactancia del inducido. Entonces, estas tres reactancias que hemos visto en el circuito se están asociando en paralelo y están conectadas en serie con la reactancia de la máquina, la reactancia de dispersión. La reactancia equivalente de este circuito se denomina reactancia subtransitoria, en el primer periodo, dentro de los 5 primeros ciclos. Su valor se puede calcular a partir de esta expresión. X sub S, segunda prima, con 2 comillas, el símbolo de la reactancia síncrona subtransitoria,
que ha de ser igual a la reactancia de dispersión del inducido de la máquina más la conexión en paralelo, la expresión de la sumatoria en paralelo de la reactancia del devanado amortiguador, la reactancia de excitación y reactancia de reacción del inducido. Entonces, esta es la expresión de la reactancia subtransitoria. Ahora bien, conociendo el valor de la reactancia síncrona subtransitoria, es posible determinar el valor de la corriente en ese periodo. Entonces, la corriente subtransitoria, que sería I segunda prima, es igual a la FEM de vacío sobre la reactancia síncrona subtransitoria. Este valor corresponde en la figura al cociente de la distancia C' A' sobre raíz de 2. Vamos a revisar la figura 8.2. Acá está. Entonces, decíamos esta distancia que es C' hasta A', que es la máxima amplitud correspondiente al primer ciclo, y numéricamente, entonces, corresponde a raíz de 2 por la corriente subtransitoria. ¿Sí? Este es el valor máximo, el valor de la amplitud. Tenemos la amplitud en el lado positivo y también la amplitud en el lado por debajo de la línea del tiempo. Ahora bien, si nos fijamos en la figura del inciso B, este circuito eléctrico corresponde al periodo transitorio, al segundo periodo. Acá tenemos solamente la reactancia de excitación y la reactancia debido a la reacción del inducido. Están en paralelo y a su vez en serie con la reactancia propia de dispersión del inducido. Entonces, una vez conocido el esquema, vamos al texto. En el periodo transitorio desaparece el efecto del devanado amortiguador después de los primeros ciclos, a causa de que la resistencia de este bobinado es relativamente mayor al del devanado de excitación. Por ello, en el periodo transitorio que estamos analizando, el segundo periodo, se puede considerar un circuito equivalente como el que hemos visto en la figura 8.3b. Para determinar la reactancia en estas condiciones, vamos a tener X', que sería la reactancia síncrona transitoria, reactancia síncrona transitoria, que corresponde al segundo periodo. Y el valor se determina por la sumatoria en serie de la reactancia de dispersión del inducido más la sumatoria en paralelo de las reactancias del estator, perdón, de la excitación, disculpen, y de la reacción del inducido.
están en paralelo. Entonces, esta es la expresión de la reactancia transitoria. Por lo tanto, podemos determinar también la corriente, el valor eficaz de la corriente, que va a ser corriente transitoria y prima igual a la fuerza electromotriz de vacío sobre la reactancia síncrona transitoria. En la figura 8.2 vamos a ver que corresponde a C'M' sobre raíz de 2. Vayamos a revisar el dibujo. Precisamente acá está. La corriente transitoria multiplicada por raíz de 2, porque estamos hablando ya de la amplitud. El valor eficaz por raíz de 2, entonces nos da el valor máximo de la amplitud. Y si se fijan ustedes, ya comienza una línea punteada, ¿no?, que corresponde al periodo, típicamente comenzando acá, el periodo transitorio. Después del periodo transitorio, desaparece el efecto de la corriente de excitación, dando lugar al circuito equivalente de la figura 8.3c, en el que se tiene la reactancia síncrona normal. Entonces, vayamos a ver el esquema indicado, el inciso C. Entonces, como verán ustedes, desaparece la reactancia debido a la excitación y solo se queda la reactancia por efecto de la reacción del inducido en serie con la reactancia de dispersión propia del inducido. Entonces, hemos visto que han ido desapareciendo la reactancia de amortiguación, que ya no entra en el periodo transitorio, y en el periodo permanente ya no entra la reactancia de la excitación y queda el circuito de esta manera. Con esa aclaración, entonces, la reactancia síncrona normal o permanente X sub S es igual a la reactancia de dispersión más la reactancia de reacción del inducido. Y corresponde a una corriente de cortocircuito de régimen permanente. Entonces, la corriente de cortocircuito en la tercera etapa, en el tercer periodo, que ya sería el periodo permanente, es igual a la FEM de vacío sobre la reactancia síncrona normal. Y para poder objetivizar y advertir en el gráfico de la figura 8.2, tenemos C' hasta N' dividido entre raíz de 2. Entonces, C' hasta N', esta línea recta punteada. Entonces, que corresponde precisamente a esta amplitud, que es la amplitud que resulta de multiplicar por raíz de 2 el valor eficaz de la corriente de cortocircuito
ya en este periodo que es el periodo permanente. Entonces, sintetizando, encontramos un primer periodo subtransitorio, cuya amplitud está dada por raíz de 2 por la corriente subtransitoria, de cortocircuito, por supuesto. Luego tenemos un segundo periodo que comienza aproximadamente en quinto ciclo, cuya amplitud es igual a raíz cuadrada de 2 por la corriente transitoria de cortocircuito, I'. Y finalmente, el tercer periodo, denominado de cortocircuito permanente o normal, cuya amplitud es igual a raíz de 2 por la corriente de cortocircuito. Corriente de cortocircuito ya en régimen permanente. Vamos a pasar ahora a analizar las constantes de tiempo. El valor eficaz de la corriente alterna de cortocircuito varía continuamente en función del tiempo, siendo la corriente I segunda prima el valor subtransitorio, I' el transitorio y finalmente I sin prima, es decir, I de cortocircuito en el permanente. Entonces, el valor eficaz de la corriente de cortocircuito se puede expresar de la siguiente manera, es decir, tomar en cuenta los 3 periodos. De ahí resulta que el valor eficaz de la corriente de cortocircuito ha de ser igual a la diferencia de la corriente subtransitoria menos la corriente transitoria, multiplicado por E elevado a la menos T sobre T mayúscula segunda prima, más la diferencia entre la corriente transitoria menos la corriente de cortocircuito normal, que se ve afectado por el producto con E elevado a la menos T minúscula sobre T mayúscula prima, más la corriente de cortocircuito en régimen permanente, es decir, en el periodo permanente. Estas constantes de tiempo, acá está, T segunda prima y T prima, tienen dimensiones de tiempo y representan las constantes de tiempo subtransitoria, T segunda prima, y transitoria, T prima. Los valores aproximados en los que puede encontrarse la constante de tiempo subtransitoria está alrededor de 0,03 segundos, que más o menos equivale al tiempo que duran los primeros 4 o 5 ciclos. Y la constante de tiempo transitoria está alrededor de 1 segundo. Ahora bien, conocemos ya el manejo de los valores por unidad. Entonces, los valores por unidad de las reactancias para un turbogenerador es una máquina con rotor liso que tiene alta velocidad. Entonces, para un turbogenerador,
los valores están dentro de estos límites. La reactancia síncrona normal entre 1 y hasta 2 en unidad. La reactancia síncrona transitoria tendrá un valor entre 0,22 a 0,35. Y la reactancia síncrona subtransitoria, X segunda prima, estará en el orden de 0,1 hasta 0,25. Por su parte, en los generadores de polos salientes, que corresponden a los hidrogeneradores de menor velocidad, tenemos que el valor de la reactancia síncrona normal está entre 0,5 hasta 1,5. La reactancia síncrona transitoria en el rango de 0,2 a 0,5. Y la reactancia síncrona subtransitoria de 0,13 a 0,35. Esto para los generadores de polos salientes, que serían los hidrogeneradores que trabajan con velocidades menores. En cambio, estos valores corresponden a una máquina de rotor liso, básicamente aquellos que trabajan con máquinas térmicas, entonces un turbogenerador. Fíjense las diferencias. Muy bien, entonces espero que se haya entendido. Esto que hemos analizado corresponde al momento en que una máquina síncrona entra en cortocircuito. Ya hemos dicho, los cortocircuitos pueden ser de una fase con masa o con tierra, puede ser de dos fases, tendríamos un cortocircuito bifásico, y para generalizar el análisis hemos visto un cortocircuito trifásico. Pero es un cortocircuito trifásico accidental, no confundir con las pruebas de cortocircuito, donde sí evidentemente se unen los terminales de la máquina para efectos de medición, para efectos de ensayo. Ese es un cortocircuito controlado, el que se utiliza en los laboratorios para hacer los ensayos de cortocircuito. En cambio, el cortocircuito que hemos analizado en este tema es un cortocircuito descontrolado, es un cortocircuito que se presenta por algún accidente y obviamente tiene efectos negativos para la máquina, que si no se controla adecuadamente por las elevadas corrientes, tanto subtransitoria y transitoria, entonces las máquinas pueden llegar a un deterioro sumamente elevado. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Les escucho si tienen alguna pregunta, algún comentario. Bueno, de esta manera entonces el capítulo referido al régimen transitorio habríamos concluido. Les agradezco por su asistencia. Por ahora, por esta clase de hoy miércoles, nos vamos a quedar
acá ya no regresen después a la segunda parte, porque con esto hemos terminado y nos veríamos el próximo martes para continuar con nuestro avance. Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes, mis futuros colegas. Nos vemos entonces con ustedes el próximo martes. Hasta el martes, Inge. Muy bien. Hola, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego. Gracias por su asistencia. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniero, que tenga una buena tarde. Lo mismo para ustedes, mis estimados jóvenes. Gracias.